Las montañas de Badiraguato se tiñen nuevamente de violencia. Durante la madrugada de un domingo reciente, la cuna del narcotráfico mexicano se convirtió en el epicentro de uno de los enfrentamientos más brutales del año entre las facciones rivales del cártel de Sinaloa. La guerra entre los Chapitos y la estructura leal a Ismael Zambada García alcanza niveles sin precedentes, dejando un saldo preliminar de al menos 18 sicarios abatidos y un mensaje claro: el control de la sierra está en disputa. Horas después de que las balas dejaran de sonar, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional irrumpieron en una residencia de lujo ubicada en la comunidad de Huixiopa, un punto estratégico entre Culiacán y Badiraguato. Lo que encontraron dentro confirma lo que los analistas de seguridad sospechaban desde hace meses: la guerra entre los hijos de Joaquín Guzmán Loera y el heredero del Mayo Zambada no es solo territorial, sino una batalla por el imperio financiero más poderoso del narcotráfico mexicano. El operativo en Huixiopa no fue producto de la casualidad. Según fuentes federales consultadas, la intervención fue resultado directo de información filtrada desde las filas de Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mayito Flaco. La residencia, construida con materiales traídos desde Guadalajara y diseñada como una fortaleza, pertenecía directamente a la estructura operativa de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo mayor del Chapo Guzmán. Dentro de la propiedad, los elementos militares localizaron un arsenal que evidencia el nivel de sofisticación de las operaciones de los Chapitos. Armas de alto calibre, incluyendo fusiles Barrett .50 capaces de derribar helicópteros, lanzagranadas, chalecos antibalas de grado militar y equipo de comunicación encriptado. Pero el verdadero tesoro se encontraba en una bóveda oculta bajo el piso del garaje, protegida por un sistema de seguridad que incluía reconocimiento biométrico. Los investigadores quedaron sorprendidos al abrir la bóveda. Más de $3 millones en efectivo, cuidadosamente organizados en fajos marcados con fechas y rutas. Lingotes de oro con el grabado de las iniciales de la familia Guzmán. Joyas valuadas en cientos de miles de dólares. Pero quizás lo más revelador fueron los documentos: tabletas electrónicas con rutas detalladas del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, registros financieros de operaciones de lavado de dinero y una libreta manuscrita con nombres codificados. Entre las iniciales anotadas en esa libreta, los investigadores identificaron las letras que corresponden a Iván Archibaldo y a Ismael Zambada Siqueiros. El hallazgo sugiere que ambas facciones, ahora enfrentadas a muerte, coordinaban operaciones conjuntas hasta hace poco tiempo. La ruptura no fue abrupta, sino el resultado de meses de tensiones acumuladas tras la captura de Ismael Zambada García en julio del año pasado. Un agente de la Fiscalía General de la República que participó en la intervención revela detalles que apuntan hacia una traición calculada. La ubicación exacta de la residencia, los horarios de movimiento del personal de seguridad y la distribución interna del inmueble fueron proporcionados con precisión milimétrica. Alguien dentro del círculo cercano de Iván Archibaldo entregó información vital, y todo indica que esa persona fue contactada previamente por operadores del Mayito Flaco. La filtración habría sido ejecutada a través de una mujer, expareja de uno de los operadores de confianza de Iván Archibaldo. Capturada semanas antes durante un operativo en Mocorito, esta mujer enfrentaba cargos graves relacionados con lavado de dinero. A cambio de beneficios judiciales y protección para su familia, proporcionó un mapa detallado del funcionamiento interno de varias propiedades utilizadas por los Chapitos en la región. Lo que ella no sabía es que su información sería compartida estratégicamente. El Mayito Flaco, siguiendo la escuela operativa de su padre, utilizó contactos infiltrados en agencias de seguridad mexicanas para coordinar que el operativo se realizara justo después del enfrentamiento en la sierra. El mensaje era claro: mientras los Chapitos luchaban en las montañas, su retaguardia estaba siendo desmantelada. Retrocedamos ahora a esa madrugada en las montañas de Badiraguato. Eran las 3 de la mañana con 27 minutos cuando el primer reporte llegó al destacamento militar de La Tuna.
Habitantes de las comunidades cercanas alertaron sobre el movimiento de vehículos blindados en caminos que normalmente permanecen vacíos durante la noche. Una caravana de camionetas tipo Suburban y hasta blindadas irrumpió desde el camino de San José del Barranco, avanzando en formación táctica hacia la zona conocida como el Cerro de los Nogales. Minutos después, un segundo convoy descendía desde la parte alta del cerro, territorio que durante meses ha sido controlado por operadores leales al Mallito Flaco. La confrontación era inevitable. Las dos fuerzas se encontraron en un punto conocido localmente como el entronque de las Tres Cruces, un cruce de caminos de terracería que conecta varias comunidades serranas. Las primeras detonaciones rompieron el silencio de la madrugada antes de que el sol comenzara a asomar en el horizonte. Los testigos describen un escenario de guerra total. El sonido característico de las ametralladoras de alto calibre se mezclaba con explosiones de granadas y el zumbido constante de helicópteros que sobrevolaban la zona a baja altura. Un campesino que presenció el inicio de los enfrentamientos desde su vivienda relata que las láminas de su techo comenzaron a levantarse por la presión del aire generada por las aeronaves. La intensidad del fuego cruzado convirtió las laderas de Badiraguato en un campo de batalla durante casi 4 horas consecutivas. Los combates se extendieron por un perímetro de más de 20 kilómetros, moviéndose a través de brechas y caminos que serpentean entre los pinos de la sierra. Ambos bandos utilizaron tácticas militares avanzadas, incluyendo el uso de ponchallantas para impedir el avance de los vehículos rivales y el establecimiento de posiciones elevadas desde donde los tiradores podían dominar los accesos. Los sicarios de la facción de los Chapitos intentaban recuperar posiciones que habían perdido durante los últimos meses. Según fuentes de inteligencia militar, la zona del Cerro de los Nogales representa un corredor estratégico que conecta directamente con rutas hacia Durango y Chihuahua. Perder el control de ese territorio significa perder una de las arterias principales para el movimiento de drogas sintéticas hacia el norte del país. Por su parte, los operadores del Mallito Flaco habían preparado la ofensiva durante semanas. Reportes de inteligencia indican que grupos de sicarios fueron posicionados estratégicamente en las alturas, equipados con armamento pesado y sistemas de comunicación que les permitían coordinar movimientos en tiempo real. La estrategia no buscaba solo repeler el avance de los Chapitos, sino eliminar físicamente a comandantes clave de esa estructura. Cuando el amanecer comenzó a iluminar la sierra, el panorama era devastador. Vehículos calcinados bloqueaban los caminos. Árboles centenarios mostraban impactos de proyectiles de gran calibre. Casquillos percutidos de diversos calibres alfombraban la tierra. Y lo más impactante, cuerpos de sicarios abatidos quedaron abandonados en diferentes puntos del enfrentamiento. Las cifras oficiales hablan de 18 sicarios muertos, aunque habitantes de las comunidades cercanas aseguran que el número real podría ser significativamente mayor. La dificultad para acceder a ciertas zonas de la sierra y el temor de los pobladores a proporcionar información precisa hace imposible confirmar una cifra exacta. Lo que sí es verificable es que ambos bandos sufrieron bajas considerables, evidenciando que ninguna de las facciones logró una victoria contundente en el enfrentamiento. La respuesta de las autoridades federales no se hizo esperar. Más de 500 elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional fueron desplegados hacia la zona de conflicto. La operación incluyó el uso de helicópteros Black Hawk equipados con artillería ligera, drones con capacidad de visión nocturna y vehículos blindados especializados para terrenos difíciles. El objetivo era establecer un perímetro de seguridad y evitar que los enfrentamientos se extendieran hacia comunidades habitadas. Durante los recorridos de reconocimiento, los elementos militares localizaron evidencias que confirman el nivel de preparación de ambos grupos. Campos de entrenamiento clandestinos donde se practican tácticas de combate. Laboratorios para la producción de metanfetaminas escondidos entre la vegetación. Campamentos temporales equipados con sistemas de comunicación satelital. En uno de estos campamentos, una bandera llamó especialmente la atención de los militares,
tela blanca con letras negras que proclamaba "La Malliza manda en la sierra". Los vehículos asegurados durante el operativo revelan el poderío económico de estas organizaciones. Camionetas blindadas con placas adulteradas, equipadas con sistemas de rastreo GPS y compartimentos ocultos para el transporte de armas y drogas. Algunas de estas unidades presentaban modificaciones artesanales que incluían refuerzos de acero en puertas y ventanas, capaces de resistir impactos de proyectiles de calibre medio. Ismael Zambada Siqueiros, conocido en el mundo del narcotráfico como el Mallito Flaco, ha emergido como una figura central en esta guerra fratricida. Hijo del legendario Ismael Zambada García, heredó no solo un apellido temido, sino una estructura operativa sólida, contactos internacionales y un estilo de operar que recuerda al de su padre, bajo perfil, alta eficiencia y cero tolerancia a los errores. A diferencia de Iván Archibaldo, quien construyó su imagen en torno al lujo y la ostentación, el Mallito Flaco opera desde las sombras. No busca reflectores ni reconocimiento público. Su estrategia se basa en golpes precisos, calculados para causar el máximo daño con el mínimo riesgo de exposición. Analistas de seguridad lo describen como un estratega paciente que estudia a sus enemigos antes de atacar. La ofensiva contra los chapitos en Badiraguato no fue improvisada. Fuentes militares confirman que el Mallito Flaco planificó durante semanas cada detalle de la operación. Desde el movimiento de tropas hasta la coordinación con informantes infiltrados en las estructuras rivales. Su objetivo no es solo controlar territorio, sino enviar un mensaje contundente: la dinastía Zambada no ha sido derrotada y está dispuesta a pelear hasta las últimas consecuencias. El respaldo del Mallito Flaco proviene en gran medida de operadores leales conocidos en el ambiente criminal como El Ruso y sus células del norte de Culiacán. Estos grupos mantienen el control de rutas clave y proporcionan la logística necesaria para operaciones de gran escala. La alianza entre el Mallito Flaco y estos comandantes ha demostrado ser efectiva, consolidando un frente unificado contra los intereses de los hijos de Guzmán Loera. En el otro extremo de esta guerra se encuentra Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el heredero más visible del imperio del Chapo Guzmán. Conocido por su carácter impulsivo y su tendencia a la violencia directa, Iván representa un estilo de liderazgo radicalmente diferente al del Mallito Flaco. Mientras este último opera con sigilo, Iván prefiere las demostraciones de fuerza y el control territorial agresivo. La pérdida de la residencia de Huixiopa representa un golpe devastador para Iván Archibaldo, no solo en términos económicos sino también simbólicos. Esa propiedad era más que un simple refugio, funcionaba como centro de operaciones donde se reunían los comandantes más cercanos del grupo. Desde allí se coordinaban las rutas de distribución hacia estados del norte y se almacenaba parte significativa de los recursos financieros de la organización. Un colaborador cercano a la estructura de los Chapitos describe la residencia como el orgullo de Iván Archibaldo. Construida con materiales importados y equipada con tecnología de seguridad de última generación, representaba el poder y la sofisticación de la nueva generación de narcotraficantes. Su pérdida no solo afecta la capacidad operativa del grupo, sino que también daña la imagen de invulnerabilidad que Iván había cultivado durante años. La reacción de Iván Archibaldo fue inmediata y violenta. Apenas 2 días después del operativo federal, comandos armados identificados con insignias de la chapiza instalaron retenes irregulares en los accesos a comunidades como Surutato y San Javier. Mantas dejadas sobre los caminos contenían mensajes directos amenazando a quienes consideran traidores. Videos difundidos en redes sociales mostraban caravanas de vehículos artillados con hombres encapuchados advirtiendo sobre represalias inminentes. Sin embargo, el contraataque fue contenido por el reforzamiento militar en la zona. Los accesos quedaron bloqueados y la presencia de elementos federales impidió que la situación escalara hacia una nueva confrontación masiva. Mientras tanto, el Mallito Flaco continuó moviendo sus piezas en silencio, consolidando posiciones sin necesidad de pronunciarse públicamente.
La tensión entre ambas facciones no es un fenómeno nuevo. Desde la captura del Chapo Guzmán en 2016, las diferencias entre los Zambada y los Guzmán comenzaron a hacerse evidentes. El Mayo Zambada apostó siempre por mantener un perfil bajo y asegurar las operaciones logísticas del cártel sin llamar la atención de las autoridades. Los hijos de Guzmán, especialmente Iván y Alfredo, eligieron un camino diferente: expansión territorial agresiva y confrontación directa con grupos rivales. Esa divergencia en estilos operativos derivó en múltiples roces y disputas internas que fueron contenidos mientras el Mayo Zambada mantenía el control general de la organización. Su captura en julio del año pasado eliminó el único factor que mantenía unidas a ambas facciones. Lo que siguió fue un proceso acelerado de fragmentación que ha convertido a Sinaloa en un territorio en disputa permanente. Para los habitantes de Badiraguato, esta guerra representa una tragedia cotidiana. Las familias viven con el temor constante de quedar atrapadas en un fuego cruzado. Los caminos que antes transitaban libremente ahora están sembrados de retenes improvisados donde grupos armados exigen identificación y cuestionan el destino de quienes se desplazan. La economía local, dependiente en gran medida de la agricultura, se ha visto severamente afectada por la imposibilidad de transportar productos hacia los mercados. Un anciano que ha vivido toda su vida en estas montañas resume la situación con una frase que refleja el sentir colectivo: aquí ya no se sabe quién es el bueno ni quién es el malo, solo sabemos quién tiene más hombres y más dinero. Esa percepción evidencia el hartazgo de una población que se siente abandonada por las autoridades y rehén de grupos criminales que pelean por territorios que no les pertenecen. El gobierno federal enfrenta un dilema complejo. Intervenir con mayor profundidad podría generar más violencia y afectar a la población civil. Permitir que los grupos se desgasten entre sí implica dejar el territorio en manos del vencedor, perpetuando el ciclo de violencia. Las autoridades han optado por una estrategia intermedia: reforzar la presencia militar en zonas estratégicas y golpear las estructuras financieras de ambas facciones cuando la inteligencia permite operaciones precisas. El decomiso en Huixiopa representa precisamente ese tipo de operación. Golpear una propiedad con ese nivel de recursos no solo afecta las finanzas de la organización, sino que también envía un mensaje: las autoridades tienen capacidad de penetrar en las estructuras más protegidas del narcotráfico. Sin embargo, la efectividad de estas acciones es cuestionada por analistas que señalan que mientras exista demanda de drogas en Estados Unidos, siempre habrá quien esté dispuesto a asumir los riesgos del negocio. Los rumores en las comunidades serranas se propagan con rapidez. Se habla de que el Mayito Flaco controla ya la mayor parte del corredor que conecta Badiraguato con Durango. Que los Chapitos se han replegado hacia el norte de Culiacán para reorganizar sus fuerzas. Que la próxima batalla será aún más sangrienta porque ambos bandos están acumulando recursos y reclutando sicarios de otras regiones. Mientras tanto, Ismael Zambada García permanece encarcelado en Estados Unidos, enfrentando cargos que prácticamente garantizan que pasará el resto de su vida en prisión. Las autoridades estadounidenses lo consideran el narcotraficante de mayor rango que han logrado capturar en décadas. Durante más de 5 décadas eludió la justicia, convirtiéndose en una leyenda dentro del mundo criminal. Ahora, con más de 70 años, su legado se decide en las montañas de Sinaloa, donde su hijo pelea por preservar el imperio familiar. Badiraguato, tierra de historias y leyendas del narcotráfico mexicano, continúa siendo el epicentro de un conflicto que parece no tener fin cercano. Las montañas que vieron nacer a algunos de los capós más poderosos del mundo ahora son testigos de una guerra fratricida que está redefiniendo el futuro del narcotráfico en México. Mientras las balas sigan sonando en la sierra, la incertidumbre permanecerá como la única constante en la vida de quienes llaman hogar a estas tierras.